Aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Dios le bendiga rica y abundantemente. Agradecido estamos del Todopoderoso que nos permite compartir con ustedes esta breve reflexión de la palabra del Señor. Estamos contentos por esta bendición que Dios nos dispensa. Y tenemos 3 versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan, que meditando en el Señor nos dirige a reflexionar en estos 3 versículos. Hicimos un alto en todos los otros planes que tuviésemos para meditar en estos 3 versículos. Juan capítulo 13, versículo 8, 9 y 10. Ya usted lo encontrará en su Biblia. Juan 13, 8, 9 y 10. Que he leído reverentemente dice así. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué traemos estos 3 versículos en esta reflexión? Primero, están en las Sagradas Escrituras. Segundo, el Evangelio según San Juan fue escrito a la iglesia. Eso somos, la iglesia. Y tercero, porque de todas las cosas que carecemos en la tierra, la humildad juega un papel preponderante. ¿Usted oyó eso? Se lo vuelvo a repetir. De todas las cosas que carecemos en la tierra, la humildad juega un papel preponderante, muy esencial. ¿Por qué? Porque el dinero se trabaja y se vende la fuerza laboral y se consigue. La casa se compra, la mujer se conquista, los hijos se adoptan si no tiene, pero la humildad es algo que solo en Dios la podemos encontrar. Y en estos 3 versículos, si trajésemos un tema, diríamos limpio, lavado, pero con los pies sucios. La parte histórica nos habla de que cuando llegaba la cena de los judíos, que ellos celebraban, llamada la Pascua de Israel, en conmemoración de que Dios lo había sacado de Egipto, de la esclavitud, este pueblo judío celebraba con mucho amor esta fiesta, conmemoraba tradicionalmente, y no solo esto, cómo lo hacía. Entre las cosas que estaban previstas era que los sirvientes de la casa debían lavar los pies a los huéspedes, a la familia, y antes de ir a esa mesa, los pies de cada uno tenían que estar totalmente limpios del polvo del camino de esos tiempos. No había asfalto, no había cemento, las calles eran polvorientas. Y por lavada que estuviera la persona, cuando caminaba, al llegar a donde llegaría, sus pies estaban muy polvorientos. ¿Qué pasó? Están todos sentados a la mesa. Pero el caso de Jesús, que no es una familia, que no tienen esclavos, que no tienen sirviente, todos están en la mesa, pero nadie lava los pies a nadie, porque nadie es siervo. Nadie está en esa disposición. Entonces Jesús, que ya había tomado
su lugar de siervo, y ahorita le voy a explicar por qué antes de la cena ya Jesús se había hecho siervo. Jesús decide, voy a lavar los pies yo, aprovecho una oportunidad y comienza a lavar los pies sin dar explicación alguna. 2, sin mediar palabras. Aquí se necesita lavar los pies y yo soy el que lo voy a hacer. Y comenzó a lavar los pies a todos. Todos se tuvieron en silencio hasta llegar a la persona de Pedro, que le dio un ultimátum al Señor. No me lavará los pies jamás. Haciendo un paréntesis, ¿cuántos creyentes le habrán dicho así al Señor? Esto no lo haré jamás. Cuídese con ese jamás, que es un peligro. Entonces el Señor, pues, no hay problema contigo. No dice que le dijo obligatoriamente te voy a lavar los pies. No dice esto lo voy a hacer por encima de tu cabeza. Aquí hay una enseñanza. ¿Y cuál es? El Señor respeta tus decisiones. El Evangelio no es obligatorio. El Evangelio es voluntario. Servir al Señor y aceptar su voluntad es si queremos. Si tú no quieres, dile que jamás. Y punto. Ahora, el Señor le respondió de la manera correcta y le dijo, si no te lavares, no tendrá parte conmigo. Eso es todo, no hay más nada que discutir ni que pelear. Quédese tranquilo, sus pies seguirán sucios y yo me coloco en mi lugar y usted queda fuera de mí. ¿Por qué decimos que el Señor ya había tomado el papel de siervo? ¿Por qué decimos? Porque la Biblia dice que se levantó de la cena para lavar los pies y después volvió a la mesa. Ya Cristo se había levantado de su trono de gloria para venir a la tierra a servir a los hombres, a convertirse en siervo para un día, luego que le sirviera a los hombres, volver a sentarse en su trono de gloria como ya está sentado. Jesús ya se había hecho hombre. Jesús ya había tomado la humillación de dejar la deidad para ser humano. Entonces Jesús ya lavar los pies se le haría muy fácil. Pero no solo quiso lavar los pies, nos trae una enseñanza de mucho prestigio. ¿Cuál es esta enseñanza? Al llegar al versículo 10, después que Pedro convino con Jesús que lo podía bañar por completo, a lo cual Jesús en el versículo 10, que es donde comienza la revelación que tenemos, el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Si está limpio no necesita más limpieza. ¿A qué se está refiriendo al Señor? La relación de Cristo con sus discípulos ya lo había limpiado del pecado. La relación de Cristo con sus discípulos ya lo había colocado en un lugar de preferencia hacia estar en la santidad con Él, en una comunión íntima con Él, en una vida estrecha con el Señor. Y el Señor está hablando, ya ustedes están limpios todo. Ahí en el versículo 11 le está hablando de que hay uno que no estaba limpio, refiriéndose a Judas. Pero todos los que no eran Judas, ustedes están limpios. Todos están limpios. Ya ustedes han sido salvados, ya ustedes han sido limpiados, ya ustedes han sido regenerados. Esto es lo que le está diciendo. Ustedes ya son salvos por la fe que han puesto, por haberme seguido, por haberse relacionado conmigo. Acuérdate, hermano, que la cena se celebra cuando ya Cristo termina su ministerio. Claro. Tenían 3 años y medio andando con el Señor, siendo enseñados, siendo instruidos, siendo aconsejados, siendo amonestados. Ya vosotros estáis limpios, dice el Señor. Pero hay algo, y este pero no es mío, este pero es del Señor. El que está lavado necesita lavarse los pies. ¿Qué entendemos que el Señor le está diciendo? Primero, el diario caminar crea un polvillo involuntario que según va caminando, se va adhiriendo, se va pegando
a los pies del caminante y va a dar como resultado que diariamente tiene que lavarse los pies. Ya está limpio. No fue que se cayó, no fue que se zumbió en el lodo, no fue, ninguna de estas cosas han sucedido. Sus pies en el diario caminar se han de ensuciar. Entonces el Señor dice, no, los pies hay que lavarlos. No puede quedarte así, los pies hay que lavarlos. Por eso ellos, en esa celebración sagrada, fíjate que esto lo hace el Señor en la cena, hablando de que esto tiene un principio de la santidad, de que esto tiene un principio de la limpieza del alma, de que esto tiene un principio que el Señor dice, recuérdense de esto siempre. El Señor no le importa su cumpleaños, el Señor no le importa cuál fue su vida, el Señor le importa de que los discípulos estén convencidos que necesitan una limpieza total, incluyendo los pies. Ahora bien, cuando llegamos al punto del lavatorio de los pies, la pregunta será, ¿quién me va a lavar los pies? ¿Me lavo yo mismo o me va a lavar Jesús o me va a lavar otro? Si soy yo que me lavo mis pies, estoy descalificado porque va a suceder igual a las hojas de higuera que prepararon Adán y Eva para cubrir su pecado. Entonces nosotros mismos no somos los que nos vamos a lavar los pies en un plano espiritual porque no calificamos para limpiarnos a nosotros mismos. Jesús no nos vuelve a lavar los pies jamás. Ese sí es que no nos va a lavar los pies jamás. Pero entonces el Señor enseñó. Esto no es un asunto que yo ni lo encontré caminando por allí. Esto está en tu Biblia. Solo tienes que buscarlo. El Señor dijo, le he dado un ejemplo para que como yo lo he hecho, ustedes lo hagan. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo tengo que aceptar el principio de ser como un siervo para mi hermano y mi hermano ser como un siervo para mí. Pero es un asunto que es una necesidad, no un deseo, no un capricho, no un si me gusta, no si me conviene, no es al hermano que yo elija, no es al hermano que me caiga bien, a todos. ¿Tú sabías que Judas también estaba ahí en ese asunto? Ahí estaban todos. Entonces, esta es una práctica que la iglesia del Nuevo Testamento la ha condicionado, la ha olvidado, ha hecho con ella como ha querido. No hay problema con esto. Pero sí que el principio bíblico está en el Evangelio según San Juan, que habla de una palabra de ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿ejemplo para los 12? Sí, para los 12. Pues si es para los 12, para todos nosotros, porque todo lo que el Señor le dijo a los 12, eso es lo que vivimos. La iglesia vive la doctrina de los apóstoles, predica porque a los apóstoles se les mandó a predicar, hace todo lo que se le mandó a los apóstoles. Entonces también a los apóstoles se les dijo lavar los pies los unos a los otros. ¿No será eso parte de la doctrina apostólica? Esto requiere leerlo al paso. Y si es posible, en santidad, porque en santidad es más fácil de digerirlo. ¿Y por qué fuera de la santidad no lo digerimos fácil? Porque ser líder, cualquiera está dispuesto, pero ser siervo, solamente están dispuestos los que estén lavados por la sangre de Cristo. Solamente los que estén lavados con la sangre de Cristo están dispuestos a ser siervo. Esta es una tarea que Cristo nos las enseñó y nos las encomendó. Juan capítulo 13 está como encomienda, como doctrina. ¿Por qué no lo hacemos? Eso no hay respuesta. Esa respuesta se lo da cada uno al Señor y cuando se la pueda dar. Ahora, lo que sí yo le aseguro que está en el Evangelio según San Juan. Esto no es un asunto de Pablo y no estoy diciendo que Pablo sea menos con la condición doctrinal. Esto no es un asunto de los apóstoles. Ejemplo, yo, Jesús, le he dado. ¿Acaso no vemos en el capítulo 7 de Primera de Corintios, por allá por el versículo 10, el apóstol Pablo haciendo una distinción entre los mandamientos del Señor, que él dice, esto no soy yo, es el Señor? En el capítulo 11 de Primera de Corintios dice el apóstol Pablo, lo que yo recibí del Señor, haciendo una
diferencia, una separación entre los mandamientos que Él conoce, que le dice a la iglesia que deben hacer, a las cosas que son encomiendas del Señor. ¿A dónde vamos a ir para dejar a un lado el capítulo 13 del Evangelio de Juan? ¿A dónde iremos? ¿A comprar otra Biblia? ¿A dejar de leerla? ¿A volar ese capítulo? Amado amigo, amado hermano, amado pastor, amado líder, oye lo que te voy a decir. Es en tu Biblia que lo debe leer, no en la mía. Y va a encontrar que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Cómo que lo necesita? Pero si es que lo necesita, hay que salirlo a buscar. ¿Dónde lo voy a buscar? Bueno, léelo al paso. El Señor te va a decir dónde lo va a encontrar. Cuando te quieras santificar y ser como Cristo quiere que seamos, nos acercaremos a la mesa del Señor. Y cuando nos acercaremos a la mesa del Señor, tenemos entonces que ver las cosas tal como están en las Sagradas Escrituras. Cuando están en las Sagradas Escrituras, no son cosas de hombre, son mandamientos del Señor. Y si quiere algo como señal, tú lo vas a recibir esta tarde. Tú sabías que de todas las cosas que hacen los hombres aquí en la tierra, lo único que se repetirá en el reino de los cielos es la cena del Señor. Tú sabías que el Señor se levantó de la mesa, se levantó de la cena, lavó los pies y volvió a la mesa. ¿Qué te está diciendo con eso? Esas cosas caminan de la mano. La cena del Señor está ligada al lavatorio de los pies, a la humildad, a la humillación, pero no es un gesto de humillación, es un gesto de obediencia. Es un gesto de obediencia. Te voy a dar un breve testimonio que pasó en una iglesia. Había un hermano con los pies enfermo llagado, y nadie en la cena quería lavar los pies a ese hermano porque sus pies estaban enfermos, muy enfermos. El pastor de la iglesia, que yo lo conozco como a mí mismo, lavó los pies a ese hermanito en la cena del Señor y Cristo lo sanó ese mismo día. Yo no te estoy diciendo que Dios va a hacer milagros cuando tú lo hagas. Lo que sí yo sé es que vamos a hacer como dijo el Señor, estaremos limpios completamente, porque el que está lavado, lo único que necesita, versículo 10 del capítulo 13 de Juan, lo único que necesitar es que esto yo lo debo procurar. Solo necesita lavarse los pies. Ya estamos limpios. Esos son los que tienen que lavarse los pies los unos a los otros, los que ya están limpios. Entonces hay alguien que va a decir, pero eso son doctrina. ¿Y qué otra cosa no es doctrina de lo que está en la Sagrada Escritura? Explícame a ver, ¿cuál es lo que no es doctrina? Todo lo que está en la Biblia es doctrina. Todo lo que está en la Biblia es enseñanza. Todo lo que está en la Biblia es mandamiento. Por eso la palabra por favor no está en la Biblia. Si la encuentra, búscamela para yo encontrarla. La palabra por favor no existe, porque por favor es algo que vamos a concederle a alguien que Él nos los pidió. La Biblia está escrita en un lenguaje imperativo. Todo lo que hay son mandamientos del Señor. Dios no le pide favor al hombre. Las cosas que vienen de parte de Dios no son si tú quieres ni si yo quiero. Son que si no la hago, entonces desobedecí a lo que me ordenó el Señor. Entonces yo termino con esta humilde reflexión. Si no es de la Biblia, no le haga caso. Pero si va y la encuentra en Juan capítulo 13, son las palabras textuales de Jesús de Nazaret. Tomémoslas para bendición de nuestras almas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y siguió el Señor y el Maestro. El capítulo 13 de Juan explica con claridad. Y siguió el Señor. El Señor está hablando, yo lo he hecho para un ejemplo y le dejo saber que quiero que ustedes lo hagan. Entonces algunos pastores dicen, eso fue para los discípulos. Yo te pregunto, ¿qué hizo el Señor que dice que fue para los gentiles? Todo lo que hizo el Señor fue para su iglesia. Y la iglesia comienza
con los 12, continúa con los 120, continúa con lo que se convirtieron con el primer mensaje y el segundo de Pedro, y sigue con nosotros hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos a meditar, reflexionar en esas cosas que son mandatos del Señor hasta que Él venga. Dios te bendiga. Amén.